Son ya más de 2 meses, creo, que comenzó esto y bueno, nadie se lo esperaba. Hay muchas cosas truncas que se han quedado y otras personas que están reinventándose, y yo creo que es momento de ello. Ya son más de 10 amigos y conocidos que se han ido por diferentes enfermedades en los últimos 3 años. Yo recuerdo a uno, actor él, que hace tiempo me llamaba mucho, me insistía en saber si efectivamente o no iba a participar en una película, y tanto me preguntaba que en un momento le dije, oye, ¿por qué me preguntas tanto? Y me dijo, es que te veo en las películas con varios actores conocidos y muy reconocidos, ¿por qué me escoges a mí? Y yo le contesté, ¿y por qué no a ti? Confía en ti. Confía en ti como yo confío en ti. Y se puso a llorar. Fue un momento bello. Meses después, me entero que cayó enfermo, y estando en el hospital, llamé a un amigo mutuo que estaba con él. Y me lo pasó y dijo, Chino, tranquilo, que ahorita salgo de esta y regreso para seguir jodiéndote la vida. Horas después, falleció. La muerte te hace pensar en la vida. Y si bien hay muchas cosas logradas, todavía hay mucho más por hacer. Y mientras uno sea feliz, puedes ayudar a ser feliz a otros. Pero hay muchas cosas internas por resolver todavía. Mientras, en esta cuarentena, trato de hacer cosas como música y otras más para no sentirme hongueado, inútil. Tiene un radio para vivir, para vivir. Algunos te llaman por trabajo para filmar, pero es un poco complicado, ¿no? Pronto. Hola, para una reunión aquí, en trabajo. No puedo ir hasta allá. Es una multa muy grande, además. ¿Cómo te informo? Pásamelo por mail mejor. Ok. Sale. Chao. Hay varios amigos enfermos y yo espero de corazón que salgan de esto. Hay muchos planes mutuos. Traes la luz. No sé si será la encerrona, pero una noche, pensando en cosas de infancia, de niñez, empezaron a pasar cosas muy extrañas. Sobre todo esa noche. Esa noche empezó todo. Todo. Te vi, te veo y no te quiero ver. La sábila, el escote. El susurro del viento nace entre nosotros. Estás inspirado. No dejes que la sombra te acompañe. ¿Quién eres? No importa, no tengas temor. Sientes y eso basta. Eres mi conciencia, ¿verdad? Eso eres, ¿no? Siempre estoy aquí. Te atrapa la luz, te llama.
A veces. Lo tienes dentro, pero te rodeas de tinieblas. Me jala la oscuridad. Son mis primeros recuerdos. Todo viene desde niño. Ahí va el sonido del orden. ¿Te gusta el orden? Ya está por amanecer. ¿Qué piensas? Esta cuarentena me debe estar volviendo loco. Afuera la gente está que se muere y yo estoy hablándole a una bola luminosa. ¿De verdad piensas que vengo de esta luna? Yo te oigo en todos lados, pero yo sí sé que estás allí. No importa. Estoy donde te sientas bien. Las calles están vacías. Ya son más de 60 días. Ya pasará todo esto. ¿Y esa sonrisa? Es que, no sé, es como si me encontrara cara a cara con la magia, con la nostalgia. Es como si me pasara un video en 3 dimensiones, como la canción de Los Prisioneros, con un final feliz. Tu música de juventud. Mi himno y rebeldía. ¿Eres feliz? Creo que la felicidad es como picos, como momentos en una cama constante de tristeza. Prosigue, por favor. Ahora, también me pongo a pensar que no todos manejamos el mismo concepto de felicidad, ¿no? Algunos se vuelven seguros con el conocimiento de las cosas, pero también hay el otro concepto de felicidad, ¿no? Que implica la ignorancia o la falta de conocimiento, ¿no? Pueden haber situaciones en las que estés más feliz de no saber lo que está pasando porque no te preocupas por ellas. ¿No estás de acuerdo? ¿Estamos debatiendo? Mira lo que está pasando allá afuera. No todos la están pasando bien. Algunos peor que otros. Y estar feliz así no es cuestión de locos. Bueno, la locura es relativa. Como tú de niño mirando el cielo con tu telescopio. Mi nostalgia predilecta. ¿Entonces consideras que somos dos locos nostálgicos? No, digamos que somos dos perdidos en el espacio y estamos en órbita de colisión. ¿Cómo te sientes? En la luna. Vamos a tu espacio de inspiración. Llévame. Bueno, aquí tomo conciencia mayor. Este es mi centro de inspiración. Tu cubil felino. Me pediste que viniéramos aquí. ¿Cuál es el plan? Iremos lejos de aquí, fuera de este mundo. ¿Y tienes alguna nave o algo? Tú la tienes, estás en ella ahora. Pero este es solamente un estudio. Mira, acá hay sintetizadores, hay piano, hay consola de sonido, hay editora de cine. Todo es suficiente, todo sirve. Todo sirve. Usa tu imaginación. Ya tienes la ropa adecuada. Solo consigue un casco, algo que proteja tu cabeza. No, no tengo. Aunque... ¿Sirve esto? Es un casco de bicicleta. Este es un casco táctico. Todo sirve. Recuerda, tus equipos son la conexión a tu imaginación. Me siento ridículo, de verdad. Mantén tu niño interno a flote. La imaginación no tiene límites. Los controles de la nave te serán familiares. Agárrate bien.
¿Dónde está el lugar donde todos llaman cielo? ¿A dónde deseas ir? Al ver al dios de la guerra. Agárrate firme. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. Da, da. Se está activando la gravedad artificial en la nave. Ok. ¿Se puede tener información del vuelo? ¿Deseas estadísticas? Sí. Presiona POV y Enter en tu teclado. Ah. Veo que no estamos tan lejos de Marte. ¿Tan rápido? Estamos yendo más allá de la hipervelocidad. Hipervelocidad. Pero también veo que los planetas no están alineados. En más de 130 años lo estarán. Dios mío, qué increíble es esto. ¿Y podemos aterrizar? Amortizar querrás decir. No estamos en la Tierra. Sí, tienes razón. ¿No se puede? ¿Deseas mantener las cosas muy reales? ¿A qué te refieres? Tu casco es muy simpático, pero no tienes traje espacial. ¿Verdad? Abajo la atmósfera creo que es todo dióxido de carbono, ¿verdad? 95% exactamente. Moriría en segundos. Va a ser increíble cuando el hombre llegue aquí a Marte en 10 años. Va a ser el evento del siglo. Así como cuando mis viejitos vieron al hombre llegar a la luna del 69. No dejemos de soñar. Ahora, terraformar todo esto va a ser una obra de gigantes. Hay que crear un efecto invernadero, plantar. Cambiar toda la atmósfera va a tomar más de un siglo fácilmente. Me hubiera gustado que suceda en mi tiempo de vida. Ya lo verán mis nietos o bisnietos, me imagino. Todo comienza con un sueño. Ya retornaremos como un traje. ¿Siguiente destino? Mi regente. En camino. Vamos a hipervelocidad, Imagino, ¿no? Está algo lejitos. El viaje es lo importante. Esto está siendo increíble. Hay suficiente combustible, ¿No? Lo tomas muy en serio, aún siendo imaginación. Bueno, hay que ser real en la medida de lo posible, ¿no? En serio, hubiera sido bello vivir la colonización de Marte. De ver cómo estamos progresando como raza humana. ¿Consideras ello como símbolo de progreso? ¿El colonizar Marte? Sí. Detecto un aire de debate. Tú dímelo. Imagino que dirás que progreso implica mucho más que ello. Tú lo has dicho. Hay varias aristas aún que limar en casa. Sí entiendo. Es que es el cuestionamiento eterno. La gente siempre va a preguntarse por qué se gasta tanto en exploraciones espaciales y no se pone ese dinero en buscar la cura del SIDA, del cáncer, luchar contra la hambruna en el mundo. Pero eso es un cuestionamiento muy básico ante un problema mucho más complejo. La gente no entiende que quizás de ese dinero invertido se ha sacado mucha tecnología que ha servido para irrigar o depurar agua en el África, en irrigaciones, o también tener estudios sobre el Alzheimer. Es verdad. Pero es irónico también de que haya tanto que cuidar y mejorar de nuestro espacio y se invierta más en estos otros temas, ¿no? Como dijo nuestro Vallejo, hermanos, hay mucho por hacer. ¿Qué son esos objetos de allá? Estamos entrando al cinturón de asteroides. Voy a prender las luces. ¡Ey! Oye, no avisas. Casi nos chocamos y no prendía la luz. Perdona, creo que eso fue demasiado real. Estos están más espaciados, no están tan cerca como los esperaba. En películas de Hollywood siempre las muestran como un campo minado lleno de rocas donde tienes que sortearlas con cuidado, cuando no es así. Sé que son millones, pero en verdad no están tan pegados como me imaginaba. Yo pensé que íbamos a abrir los caminos con rayos láser, como las películas. No estamos, pues, en una película, ¿verdad? No.
Ya estamos próximos a Júpiter. No lo veo. Mira a tu izquierda. Dios mío. Quiero tomar fotos, pero dejé mi aparato en casa. Todo está registrándose. ¿Lo estás grabando? En tu memoria. Estoy captando la energía del planeta. Ahora nos ponemos poéticos. Hablo literalmente. Prende el canal 2 y sube el control. ¿Qué es eso? Estoy transponiendo las ondas hacia las frecuencias audibles. Es lo que emite el planeta. ¿Y eso? Hemos ingresado al campo electromagnético de Júpiter. No afectará los controles de la nave, ¿no? Es muy fuerte. Solo mantengamos una distancia sensata. Desde aquí es suficiente, es inmenso. Debe ser horrible estar allá abajo. Parecen 1000 huracanes juntos. Es más grande que el planeta Tierra, inclusive. Puro gas y tormenta. Nunca vamos a poder poner pie allí. Quizás en sus satélites. Ah, no veo sus lunas y Ganímedes. Medes, Calisto. A derecha al fondo verás algunas. Más cerca está Io. Wow, increíble. ¿Continúas con Saturno? ¿Habrá suficiente combustible? Vamos. A seguir soñando. ¿Hay noticias sobre el Perú? El presidente ha anunciado 2 semanas más de cuarentena. Te va a parecer chistoso lo que te voy a decir, pero tengo que retornar a casa a hacer compras. ¿Deseas retornar? Sí, hoy me toca. La última vez que fui, las colas eran astronómicas, de verdad. Es más, fácil, el último de la fila debe estar por aquí afuera. ¿Deseas retornar? Vamos a Saturno. ¿Qué opinas sobre todo lo que sucede? ¿Qué opino? Es muy grave todo esto en el planeta. Está prácticamente paralizado. Todo lo que no sea de primera necesidad para muchos va a quebrar. Aerolíneas, agencias, el turismo, negocios personales, el arte, sobre todo. El arte. ¿Hipótesis sobre el origen del virus? No sé qué decirte. Todo es tan sintomático. Hay muchas cosas sospechosas, pero creo que no es el momento para opinar. Hay que salir de esta primero. Hay que parar el avance de todo esto. El lado animal del hombre es notorio en momentos de crisis. ¡Mire hacia afuera! Qué hermoso planeta. Esos anillos deben ser pedacitos de varias lunas que nunca llegaron a formarse. Tenga esto una explicación científica o no, no lo sé, pero Dios hizo su mejor esfuerzo. El universo es tan vasto, tan inmenso que no somos nada, de verdad. Eso de ver tu pueblo desde la montaña aquí tiene otra connotación. Algo piensas. Uno de esos puntos pequeños es la Tierra, ¿verdad? Así es. Vamos a casa. Tomaré el control un momento. Haremos hipervelocidad extrema. La distancia es larga. Tú controla.
¿Podemos estar un rato aquí en órbita? Son tus deseos. Ok, haz un giro, que la popa apunta. Apunta hacia la Tierra. Sí. ¿Recuerdas cuando hace un rato te pregunté si uno de esos 3 puntos era la Tierra? ¿Sí? Cuando era niño en los 80 salió una serie que me despertó un interés enorme en la astronomía y el espacio. Se llamaba Cosmos, de Carl Sagan. Y fue un referente para mí y para muchos de mi generación, de todas maneras. Cuando el Voyager estaba por salir del sistema solar, pidió apuntar su cámara hacia la Tierra por última vez y tomar una sola foto. Dijo luego algo que me tocó muchísimo. Miren ese punto. Eso es aquí. Ese es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él todos los que amas, todos los que conoces, todos los que has oído hablar alguna vez, cada ser humano que ha existido, que existirá, que vivió sus vidas, alegrías, sufrimientos, miles de religiones, de ideologías y doctrinas, cada héroe, cada cobarde, cada rey y campesino, cada par de enamorados, cada madre, padre y su hijo, cada político corrupto, cada líder supremo, cada superestrella. Cada santo, cada pecador en la historia de nuestra especie vivió aquí, en un granito de polvo suspendido en un rayo de sol, que llamamos Tierra. Me pongo a pensar en cuántas veces hemos pasado hambrunas y guerras mundiales, pestes y destrucciones enormes en nuestra historia. Cuánta gente se suicida cuando no encuentra la salida a algo o no le encuentra sentido a esto. Vivimos una vez más una crisis mundial. Es como si la historia fuera cíclica y nos fuerza a reinventarnos, de verdad. Renacer de las cenizas como el ave fénix. Me pregunto si estaremos preparados para ello, si habremos aprendido la lección. Hablabas de colonizar Marte más temprano. Va a pasar muchos siglos antes que colonicemos otro planeta. Por ahora, esto es lo que tenemos. Emera, vamos a casa. Tu guía. Yo quiero mirar desde aquí. Está bien. Y así fue, así pasó. Sin querer me di un viaje por la conciencia, por todos esos lugares que de niño visitaba en mi imaginación. Y aprendí mucho. Emera me enseñó que esto no termina aquí, que la imaginación no tiene límites, pero sí nuestros miedos, de que somos nada y a la vez somos parte de un cosmos tan grande que nos debe motivar a ser mucho más de lo que somos ahora, de que esta vida es la única y se la debemos a todos ellos, a nuestros antepasados que se fueron antes que nosotros. Pude ver a mi mundo desde lo alto. Ahora toca retornar a casa, a mi tierra, a mi país, donde están todos los que valen. Mis amigos, mis metas, mi familia. Allí están guardados mis miedos y mis fuerzas, mis penas y mis alegrías. Allí te espera tu gente, con una sonrisa, con un abrazo, con un plato de comida. Solo te queda cuidarlos y devolverles ese amor infinito que te dieron desde niño cuando naciste. ¿No vas de compras? Claro, mamita, ven, dame un abrazo, ven.